Estamos en el versículo 11 del capítulo 4 de este libro Nehemías. Un tipo precioso o figura anticipada del Espíritu Santo y de su obra de restauración en nuestra alma y en nuestra vida. Estamos en el versículo 11 y seguimos viendo las amenazas feroces de Sanbalat, también tipo del hombre fuerte, ya que Sanbalat significa fortaleza o fuerza. Vemos en el versículo 10 que había mucho escombro, que la reconstrucción se había parado a causa del escombro y que los fuertes de Judá se habían desanimado. Versículo 11. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Se dice que cualquier ataque que venga de fuera será bien difícil que pueda destruir la unidad, en este caso la unidad de la iglesia de Jesucristo. Por eso el enemigo sabe y ha hecho famosa la frase: divide y vencerás. Si el ataque viene de adentro, no es probable, sino es seguro que las familias, la iglesia, el proceso de reconstrucción se divida. Pablo, en el capítulo 20 de Hechos, cuando se despedía de los ancianos de Europa, de Éfeso, a los cuales les dijo que no volverían a ver más su rostro, les dijo: en medio de ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces vemos que siempre la amenaza mayor nunca vendrá de afuera, ¿verdad? Pero la amenaza vendrá de adentro. Y si hay, ¿cuál es la semilla de la división? Bueno, según Filipenses 2, dice el versículo 3, nada hagáis por contienda, la rivalidad. Y en segundo lugar, la vanagloria, el deseo de buscar prosélitos para uno mismo, ¿no? La contienda y el deseo de buscar popularidad, lo que la Biblia le llama vanagloria, son justamente la semilla de la división. Y el diablo la siembra no afuera, sino adentro de la casa. Por eso la Biblia dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso Jesucristo dijo: una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, los enemigos ya eran esos. El enemigo es tan astuto y tan sagaz que ya había sembrado no solamente la semilla de la división, sino que ya en la gente del mismo pueblo judío la había hecho poner sus ojos en las cosas temporales y en las amenazas del enemigo antes que en las promesas de Dios y en las cosas eternas. Y estos judíos pues ya estaban con el coco lavado y con los ojos puestos en las cosas no del Señor, sino en las cosas de la tierra. Versículo porque es interesante, dice: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. O sea, estos judíos, hablándoles a sus hermanos judíos, decían: caerán sobre ustedes. O sea, como Pilato, en la total tibieza, lavándose las manos, pues ni frío ni caliente, ¿no? O sea, ahora sí que no participo en la reconstrucción. Y eso es lo que quiere el diablo. Mira el versículo 11, algo que me llamó la atención poderosísimamente es lo que dice al final del versículo 11. Y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era el objetivo de Sanbalat? Cesar la obra. El diablo no quiere que te acuestes con una señora que no es tu esposa, y no quiere tampoco poner drogas en las manos de tus hijos. Lo que quiere es que dejes de orar. Lo otro viene solo. Lo que quiere es que dejes de estudiar la Biblia, que no te involucres en enseñarla a tu familia primeramente. Por eso has oído decir muchas veces a Toño que si él no estuviera enseñando la Biblia, quién sabe en dónde estuviera. Y yo comparto ese mismo pensamiento. Si yo no estuviera en la obra de Dios, estaría en la vanidad de mi mente,
en la vanidad de mis razonamientos, aborreciendo y siendo aborrecido. Entonces, el objetivo es nada más pararnos. Y si te logra parar, brother, lo otro viene solo. Porque la Biblia dice que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Cuando no estás en el Señor, hasta porque no está en el café en 89 grados, si está en 88 ya hiciste un pancho. O sea, ya la bronca es lo de menos. Vas a encontrar la oportunidad. Si no estamos en comunión con Cristo, crucificados juntamente con Cristo, por lo cual el mundo nos es crucificado y nosotros al mundo, si cesa la obra en nuestras familias y en nuestras vidas, como dijera un cuñado mío, ya valió. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces, la verdad es de que esto yo no leí en ningún comentario. Son muy buenos los comentarios, pero cuando observas y correlacionas la Biblia, es mucho más benéfico que irte al comentario de una persona, porque el comentario te da luz al comentarista, pero cuando tú observas y correlacionas, el que te da luz es el Espíritu Santo. Por eso en un estudio bíblico lo primero que tienes que hacer es observar, correlacionar, investigar. Entonces yo dije, bueno, pues Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. Voy a ver todo lo que Nehemías llevó a la gente a hacer, porque es lo que el Espíritu Santo me quiere a mí llevar a hacer. Entonces, el versículo 13 me dice que las áreas débiles, las partes bajas o detrás del muro y en los sitios abiertos de la muralla, ahí el Espíritu Santo nos pone por familias. O sea, yo pienso en esto, cuando nuestros hijos van a la escuela y tienen problemas en matemáticas, la maestra nos llama y me dice, ¿sabe qué? Pues este niño hay que regularizarlo en matemáticas, por favor póngase cada tarde 2 horas a enseñarle matemáticas. Resulta que el papá entonces y la mamá entonces son aquella área que podrá hacerle frente a una situación débil en la vida de sus hijos. Y en otras palabras, entonces la SEP y nuestro gobierno sabe que la familia es el núcleo, ¿no?, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la sociedad. Es ahí donde se apuntala las partes débiles. O sea, el Espíritu Santo nos pone por familias para cubrir las áreas débiles que están amenazadas por el Señor. Y lo puedes ver en el Nuevo Testamento, cuando va el Señor a casa de Jairo a resucitar a su hija que ya había muerto. Dice que toma la mano de la familia, de la esposa de Jairo, y en familias disfuncionales generalmente dan a luz hijos adictos o con problemas de adicción. Siempre una persona con problemas de adicción viene de una familia disfuncional. Y disfuncional no significa que uno se murió, sino que hay roles diferentes y demás. En otras palabras, el Espíritu Santo quiere apuntalar nuestras familias a fin de poder fortalecer las áreas débiles de nuestra vida. Y dice, con sus espadas, con sus lanzas y arcos. 3 veces aparece la palabra espada, y casi 4 hasta el versículo 23, porque hay una traducción un poco oscura, ahorita se las comento. Pero 2 veces aquí es la palabra kereb con CH, chereb, que significa cuchillo o daga. Es una espada corta, cuchillo o daga. Dice que con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Más adelante les digo la utilidad de esta espada y contrastando con la otra. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor. ¿Se acuerdan? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Acuérdense del Señor. Nehemías, un tipo del Espíritu Santo, me recuerda lo que Jesús nos dice en Juan 16, versículo 14, acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todo lo puedo en Cristo, que nada me separará de su amor. El Espíritu Santo me guía a la verdad. No hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Acordaos del Señor. Me gusta que Nehemías, como tipo del Espíritu Santo, quita mi mirada de las cosas temporales y me las sitúa en las cosas eternas, y glorifica al Hijo en mi vida y me dice, acuérdate del Señor.
Acuérdate del Señor, Él me glorificará porque tomará de lo mío y me lo hará saber. No temas delante de ellos, dice el Espíritu de Dios. Acuérdate del Señor. Grande y temible. Qué lindo es comenzar nuestra vida de adoración, de oración, como las grandes oraciones en la Biblia, recordando la grandeza de Dios. Padre nuestro, dice, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es ese modelo? Sino recordar la grandeza y el poder de nuestro precioso Dios. Dice, y pelead por vuestros hermanos, versículo 14, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es la principal motivación para edificar? Nos hemos dado cuenta que cuando estamos caminando en sentido contrario, los primeros afectados y sacrificados lo estudiamos en Ruth capítulo 1, cuando vamos a refugiarnos a Moab, cuando dejamos Belén, la casa de pan, los primeros que sacrificamos como los moabitas son nuestros primogénitos. Y venimos al rescate de nuestros hijos, a reconstruir nuestra vida delante de Dios, porque la mejor manera de amar a mi hijo y a mi familia y a mi esposa es entregarme completa, total, santa y agradablemente a Dios. Eso va a impactar poderosamente la vida de mi familia. Pelea por tus hermanos, tus hijos, tus hijas, tus mujeres, por vuestras casas. Versículo 15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dos cosas me llaman la atención aquí. Perro que ladra no muerde. Ni una cochina piedra lanzaron. No. Las amenazas fueron feroces, terribles. Norte, sur, este, oeste. 10 veces de donde vengan les van a caer encima, ¿no? O sea, ahora sí que la madre de todas las batallas, ¿no? Y cuando entendieron los enemigos que nuestra mirada estaba puesta en el autor y consumador de nuestra fe, huyó de nosotros. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Esta es nuestra manera de resistir al diablo para que el diablo huya de nosotros. No tenemos que andar cazando fantasmas. Lo que necesitamos es someternos a Dios. Y cuando el enemigo entiende que nuestra mirada y nuestra esperanza y confianza está puesta en Dios, no le damos lugar al diablo y el diablo simplemente huye de nosotros. Me llama también mucho la atención. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 12, versículo 7, que dice, a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho? Cada uno significa todos. Y ustedes saben que una de mis palabras favoritas en la Biblia es todos. Entonces, a todos nos ha sido dado el Espíritu Santo, a todos la manifestación del Espíritu Santo. Entonces yo vi aquí, mira, las veces que aparece cada uno, y como que el significado cobró luz en mi corazón, y dice, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué significa? Todos. O sea, no había espectadores. Y los espectadores pues estaban del otro lado del muro, del otro lado de la muralla, de parte de Sanbalat. O sea, ¿quiénes son los que no participaron? Aquellos judíos que decían, pues caerán sobre mí, no van a caer sobre ti. Mira, volvimos cada uno, o sea, todos a su tarea. Esta palabra Melacá, después de la L tiene una H, significa ocupación o trabajo. Cuando leemos aquí obra, es la palabra tarea, es la misma palabra. O sea, cada uno a su obra, cada uno a su tarea. Entonces yo encuentro la palabra obra, que es la que a partir del versículo 11, la que se repite más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si la quieres anotar ahí en tu Biblia y después señalarla, la palabra tarea y la palabra obra. O sea, todos volvieron al muro, cada uno a su tarea. Otra cosa que me llama la atención en el versículo 15 es la siguiente. Después de la oposición espiritual y después de la guerra espiritual, en otras palabras, la meta en la guerra espiritual no es soportar, sino crecer. O sea, aquí volvieron a su tarea, progresaron. O sea, y nos quedamos ahí solamente. No. Aquí vemos un progreso, no solamente el soportar, sino el progresar. Versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, tercera vez que repite la palabra obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Saben qué?
yo aquí veo al pueblo cuidando a los jefes de Judá. 1 Timoteo 5:19 dice que no aceptemos contra un anciano o pastor alguna acusación. Es importante cuidar las espaldas de la gente que nos preside, nos amonesta, nos nutre en el Señor, ¿verdad? A la gente de nuestros hogares, nosotros como hijos, en nuestro rol de hijos, y la gente que está en eminencia para nosotros en nuestras vidas, qué importante es darles un cuidado especial, ya que ellos están siempre en lo cerrado de la batalla. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían el arma. Traducen versiones como la Nueva Versión Internacional o Dios habla hoy. Y está bien, muy bien traducida, porque ya no es la misma palabra de la espada corta, sino esta espada significa literalmente arma. Ahora, y versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada, y aquí sí es la espada corta. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que es la misma espada, pero con dos funciones diferentes. O sea, la primera espada me habla de un cuchillo o daga útil en la tarea de reconstrucción. Con esas se partían las piedras. ¿Has visto cómo parten la losa cuando los pega azulejeros? No sé si se diga así. Tienen una manera de partir. El asunto es una herramienta. Esta espada era una herramienta para partir piedras e irlas acomodando, pero también era un arma. Y ustedes saben que Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, hasta discernir las intenciones del pensamiento y del corazón. Nos está hablando aquí de la palabra de Dios, que tiene un doble propósito. Uno es edificar nuestras vidas. La Biblia dice, Hechos 20, versículo 32, Pablo hablando con estos mismos ancianos de Éfeso, diciéndoles, les encomiendo, les pongo junto a la palabra de Dios, la única capaz de edificar. Estamos edificando, ¿verdad que sí? Para yo poder edificar mi matrimonio, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de la iglesia, la gente que Dios ha puesto a mi cuidado, el único implemento útil para edificar una vida es la palabra de Dios. Les pongo, dice Pablo, junto a la palabra de Dios, la cual es poderosa para edificar sus vidas y darles herencia con los santificados. Así es que esta espada tenía este doble propósito de edificar, de ser un instrumento para edificación, pero también de guerra. O sea, aguado. Y entonces velo así en el versículo 17, y lo voy a traducir con las dos palabras. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, cada uno trabajaban en la obra y en la otra tenían el arma. En otras palabras, con el cuchillo con el que estaban partiendo las piedras también estaban listos para defenderse. Y recordamos que en la armadura del cristiano, la única parte ofensiva de nuestra armadura es la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, la cual usó Jesucristo ante el tentador en el desierto cuando dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Porque los que edificaban, cada uno tenía su herramienta de edificación, la palabra. Cuando dice cada uno, dice todos, ¿verdad? O sea, aquí dice en el versículo 18 que todos que estamos en un proceso de restauración de nuestras almas, vidas, familias e iglesias, todos tenemos nuestra espada con un doble propósito, ser un arma ofensiva, pero un instrumento, el único poderoso y capaz de sobreedificar nuestras vidas. Estaba leyendo esta mañana toda la carretera desde mi casa hasta acá, un libro de Paul Yonggi Cho que se llama Los grupos familiares, y me sorprendió muchísimo. Yo ya lo había leído, pero lo releí particularmente en el capítulo donde dice la predicación en una iglesia celular. Y el cuate pasó por el mismo asunto de que mucha gente le decía, predica tópicos, son más interesantes, predica temas, son muchos más atractivos. Si tú predicas la Biblia, pues la iglesia se va a vaciar. Y el cuate dijo, confié. Me llamó la atención, Dice Paul Yonggi Cho, confié en el poder de la palabra de Dios. Dice, cuando pasamos por Levítico, fue un poco difícil estar dándole explicación y señalar cada una de las fiestas hebreas y demás, pero confié. Ahora, bueno, hace no sé cuántas décadas fue escrito ese libro. Tenían 185,000 miembros esa iglesia del sur de Corea, en la isla de Jeolldo.
Y este cuate confió en el poder del instrumento único para la edificación de todo creyente, para llevarlo a la madurez, que es la palabra de Dios. Por eso nosotros estudiamos verso por verso la palabra de Dios. Creemos que es la única capaz de convertir el alma, de hacerla regresar a Dios, abrir los ojos, alegrar el corazón, producir compromiso para Dios. Se habla mucho de integridad, pero no hay integridad sin el proceso regenerador de la palabra de Dios en mi vida. No hay integridad. Tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. ¿Cuántos creen que la obra que Dios ha puesto en nuestras manos es grande y extensa? 22 millones de habitantes en la Ciudad de México para empezar. O sea, porque, y me seréis testigos en Jerusalén. Nuestra Jerusalén nada más tiene 22 millones de habitantes. Ya deja tú Judea, Samaria y lo último de la tierra. O sea, es muy grande la necesidad de nuestro país, de nuestra ciudad. Y entonces nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Cuidado. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuántas veces se repite la palabra nosotros? Nosotros. Si el diablo nos logra dividir, chicos, estamos perdidos. Como hace énfasis la Biblia, dice: somos un cuerpo, pero muchos miembros, todos unos de los otros, pero todos uno y el mismo cuerpo, y Cristo es nuestra cabeza, nuestro Salvador, nuestro Dios, Padre nuestro. O sea, Dios, su palabra, no entiende la vida cristiana fuera del núcleo de la iglesia y del compañerismo cristiano. No lo entiende. Versículo 21, nosotros pues trabajamos en la obra. ¿Cuántas veces aparece la palabra obra? Me impresiona. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Pero mira esto, en Deuteronomio 25:14 dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. O sea, el jornal terminaba en la puesta de sol. Y decía: no va a ponerse el sol sin que tú hayas pagado, como dicen, la raya a los trabajadores. En otras palabras, el jornal terminaba cuando el sol se ponía. Pero estos, de una manera inusual, estaban trabajando desde antes del alba y después de salir las estrellas. O sea, estaban haciendo doblete y triplete. No estaban haciendo sesiones de 40 horas a la semana de trabajo, 8 horas diarias. ¿Qué significa eso? Bueno, es que yo hago lo que toda familia saludable cristiana hace. Pues voy a la iglesia, no sé, oro con mi familia, pues tenemos un devocional a la semana. Eso sí es bastante, la verdad. Pero es la familia promedio. Pero en tiempos de crisis se requiere ser gente diferente y salir del promedio. Yo creo que para dejar huella y para poder hacer la obra de Dios, necesitamos salir de la mentalidad del asalariado. ¿Cuál es el asalariado? Pues el que cumple 8 horas. Pues no, pues esto me encargaron. Qué bonito es que nosotros, siempre que Dios nos muestre una necesidad, estemos listos para suplirla y seamos como esta gente que antes del alba y hasta las estrellas trabajaban para la edificación. O sea, que no nos conformemos, dice Romanos 12. ¿Por qué hay denominaciones? ¿Se han puesto a pensar por qué hay denominaciones? Bueno, pues porque se conformaron a que tenían una reunión el martes y otra el domingo pero ¿por qué reunirnos el jueves y el viernes si ya nos reunimos martes y domingo? Digo, y eso hacen todas las iglesias. Pero nuestro patrón y nuestro modelo no son las iglesias promedio. Nuestro patrón, regla de fe y conducta, es la palabra de Dios. Y yo veo aquí que los edificadores trabajan chancla a fondo, día y noche. Es que yo oré por mis hijos. Bueno, pues vuelve a orar en la noche. O sea, yo pienso que esto de conformarnos al mundo no se trata de que las chavas traigan minifalda y que los cuates se empiecen a tatuar y ponerse aretes. Yo creo que esto de conformarse al mundo nos habla de que pues voy a la iglesia de domingo bien peinadito con mi Biblia y ya cumplí.
Cuando piensas que ya cumpliste, ya valiste más bien. Ya valiste, te conformaste. En otras palabras, si no te transformas, te conformas. Si no sufres una transformación diaria, estás conformado. Y yo veo aquí que estos cuates están saliendo de la manera usual y promedio de todos los jornaleros, porque Dios los ha puesto a trabajar en esta obra de reconstrucción. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Versículo 22. También dije entonces al pueblo, cada uno, oigan, perdónenme por ser tan insistente, pero cada uno. O sea, ponle ahí todos los que estamos aquí. Me encanta que todos los que estamos aquí somos todos los que estuvimos el domingo pasado en Yacaré. Y el Espíritu Santo a través de todos está haciendo una obra de reconstrucción en la iglesia, en nuestras familias. Fue tan precioso ver al Señor este domingo. Yo creo que fue una reunión tan especial, y verles a todos ustedes fue tan edificante. Todos, dice, con su criado permanecían dentro de Jerusalén, y de noche servían de centinela y de día en la obra. Fíjate, de noche de centinelas y de día en la obra. Me llama la atención que es como que estar velando y estar orando, como dijo Jesucristo, para que cuando suene la final trompeta, la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros, los que habremos quedado, recibiremos al Señor en las nubes y estaremos para siempre con Él. También aquí es una figura de estar alerta, de cómo se vive la vida cristiana. La vida cristiana se vive en una actitud de vigilancia, al estar orando, al estar leyendo, al estar cuidando. O sea, yo estoy cuidando. La Biblia dice que cuide mi salvación, no porque la pueda perder, sino porque es lo más precioso que tengo y necesito cuidarlo. Porque si no lo cuido, pues no lo valoro, y si no lo valoro, creo que no lo he recibido nunca. Sirvan de centinelas, y que nosotros estemos en este proceso de reconstrucción, y de repente la trompeta, la final trompeta puede sonar, y en ese momento nos vamos con el Señor. Versículo 23 y el último. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Todos, otra vez, cada uno, se desnudaba solamente para bañarse. Hay otras versiones que dicen que cada uno tenía su espada, pero les digo que este significado es obscuro porque habla de espadas mojadas. Entonces, una gente entiende cuando traduce que hablan de que aún sus mismos implementos, cuando se bañaban, eran mojados o que no los dejaban. Entonces, nuestra Biblia traduce, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Ustedes saben que hay un historiador llamado Josefo, contemporáneo a Jesucristo. Él tiene un libro que se llama Antigüedades. En el capítulo 11, en los párrafos 5 y 8, él, hablando de las antigüedades, y en este caso de Nehemías, escribe lo siguiente: el mismo Nehemías durante la noche recorría el lugar. Nada lo cansaba, ni el trabajo, ni la falta de sueño, ni el régimen de vida. Satisfacía las exigencias de la naturaleza solo por necesidad. Josefo, Antigüedades 11, 5 y 8. Interesante, ¿verdad? Qué huella dejó este cuate, que hasta la gente extrabíblica pudo ver la determinación de un líder. Y nosotros somos reyes, sacerdotes para Dios y líderes, ¿verdad?, de aquellas áreas que Dios nos ha puesto a reconstruir. Espero que esto nos anime a todos, para que todos regresemos al muro, cada uno a su tarea. Recordamos que el Espíritu pone a los miembros donde Él quiere y los habilita como Él quiere, pero a todos. Si el diablo logra detenerte, entonces las consecuencias vienen solas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por toda la oposición. Ahora entiendo, Señor, que esto que estamos viviendo en Semilla de Mostaza no es sino para subirnos de ánimo, Señor, para llevarnos a un nuevo nivel de madurez espiritual, de confianza, de liderazgo, Señor, de influencia en nuestra generación y sociedad, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes autoridad, Señor, y eres más poderoso que el que está en el mundo. Y gracias, Señor, que a todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho de nuestros hermanos.
Y gracias porque tú tienes un área en el muro, Señor, para nosotros que reconstruir. Señor, qué inspirador es saber que antes de amanecer el alba y hasta que salen las estrellas, Señor, hay una obra que hacer, tanto como para edificar como para vigilar, Señor. Que tu palabra poderosa, Señor, sea ese instrumento de defensa en nuestras familias, pero también de edificación, Señor. Confiamos, Señor, en el poder de tus escrituras, Señor. Si en algo confiamos, Señor, en esta mañana es en el poder de tus escrituras, en tu fidelidad y el dunamis de tu Espíritu Santo, Señor, que nos pone a cada uno por familias, que nos lleva a glorificarte y recordar al Señor poderoso, grande y temible. Ese Espíritu que nos levantará a la final trompeta, Señor. Este Espíritu, Señor, que nos mantiene alertas y velando, no con la luz artificial, sino con la luz, Padre, de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tanta oposición, por tantas amenazas, porque sabemos que Dios nos quiere llevar a un nivel de compromiso diferente, y a un nivel espiritual diferente, Señor. Líbranos de conformarnos, Señor. Tenemos años y años dándole vueltas al mismo lugar. Señor, que salgamos de este lugar habiendo avanzado, Señor, y determinado morir pero en la batalla, Señor. Morir pero con la espada, Señor. Para que cuando vengas a la final trompeta no nos alejemos de ti avergonzados, Señor. Padre, líbranos de ser una denominación, te pido, Padre, que cuando yo me muera, 30, 40 años adelante, y si tú nos das un terreno, un lugar, Dios, que lo creemos, Semilla de Mostaza no sea una denominación que se reúne 2 o 3 veces a la semana, sino que esté en el proceso, Señor, de reconstrucción y de vigilancia todos los días hasta que tú vuelvas, Señor. Esta es nuestra oración esta mañana, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por los pastores aquí presentes, Señor, que lleven entusiasmo, ánimo, palabra, edificación a los lugares de la muralla donde tú los has puesto a reconstruir. Y Dios, danos un sentido de pertenencia unos de otros. Padre, ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor, miembros los unos de los otros, aunque estemos en otra área de la muralla, Señor. Dado de beber la misma copa y el mismo pan. Gracias, Señor, en Jesucristo.